Las brigadas de choque. A causa de este poema, aparecido en 1933 en mi revista Contra, pasé algunos días preso en el subsuelo de tribunales, procesado por incitar a la rebelión. Raro privilegio. En gran parte fue leído en la Cámara de Diputados por el conservador Videla Dorna. En 1935, estando yo en España, supe que me habían condenado a 2 años de prisión. Por esos días, el diputado Luis Ramiconi interpeló al ministro Melo, creador de la sección especial, quien tuvo que aguantar la insólita lectura. Ramiconi y Julio Noble rebatieron a mi atacante, quien trataba de justificar la condena. Al fin, la sentencia fue revocada, pero el poema no pudo integrar mi libro Todos bailan, mientras se sustanciaba la causa. La revista dejó de salir porque su administrador, Bernardo Graiver, que la financiaba, se cansó muchísimo. A mí no me plancharon, seguí escribiendo aquello de que mi conciencia me dictaba. Vinieron otros versos, otros viajes, otras emociones, y el largo poema se traspapeló. Lo olvidé. A pedido de jóvenes poetas amigos, exhúmase ahora. Creo oportuno recordar que la noticia de mi detención fue consignada así en la prensa. Detuvieron al sujeto Raúl González Tuñón. Pintoresca venganza. En las brigadas de choque aludía al coloso calificándolo de el elefante enfermo de la Avenida de Mayo. Por cierto, que el general Perol me copió sin saberlo mucho más tarde al llamar paquidermo al diario de La Farola. El violento poema fue escrito en uno de los peores momentos de la historia argentina, y los clerical fascistas que dominaban entonces aparecen hoy como precursores del peor macartismo. Cuando Leopoldo Lugones, ciudadano que en sus primeros libros no solo imitaba a Samaín, los sonetos amorosos, sino principalmente a Hugo y a Laforgue, habiendo tomado de Darío, el verdadero innovador de la poesía castellana, la instrumentación lírica, aún proclamaba la hora de la espada, cuando Lugones, poeta, defendía con más ardor que nunca el imperio de la rima estricta, absoluta. Fue escrito cuando Pablo Neruda, hoy sin control en su retórica nerudiana, apenas había dejado atrás el período de los versos amorosos. Cuando a César Vallejo, que en cierta medida había dado la espalda a su pueblo, en el afán ilusorio de conquistar París, condenado a la infecundidad y el desasosiego por la tremenda lucha por sobrevivir, amargado y desorientado, comenzaba a torturarlo la duda, la falta de fe en la lucha. En 1937, Neruda y yo lo incitamos a visitar la España en armas y aquí se abrió otra perspectiva a su poesía y a su vida. Pero por desgracia tantos inviernos caídos sobre su cuerpo débil lo abatieron enseguida. Considerando a la distancia los agresivos versos, su iracundia no gratuita, como la de algunos jóvenes en la actualidad, que no precisan el destinatario de su inconformismo y algo de profético, los convierten en un documento más o menos curioso. Son visibles sus defectos formales y de fondo, exageraciones, injusticias. Debe disculparse lo que tiene de sarampión revolucionario, de extremismo, esa enfermedad infantil del comunismo señalada por Lenin. Como se sabe, Stalin la actualizó en el terreno de la literatura al disolverse los sectarios de la Proletkultur, y esto es histórico. Recuérdense los fundados testimonios de Jean-Richard Bloch cuando presenta al conductor, todo lo contradictorio que se quiera, alentando a Pasternak, a Ehrenburg y a Leónidas Leonov, él, que oponiéndose con anterioridad a los sectarios citados y a Trotsky, negador sistemático de Mayakovsky, llamó a este el primero y más talentoso poeta de la era soviética. Testimonios que parece ignorar el joven Evtuchenko, quien, a través de lo que se conoce suyo, imita no muy felizmente al autor de 150 millones. Aparte de los defectos antes anotados, creo que en las brigadas de choque continúa vigente el aire civil versolibrismo ejercitado en la etapa martinfierrista. La virtual exaltación del métete contra el poco criollo, no te metas en el sentido épico que entonces, como ahora, alternaba con la efusión lírica. El espíritu insobornable de rebelión que anima siempre en mí contra todo aquello que afea la vida del hombre.